¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta mesa redonda organizada por el Coloquio de Astrofísica del Grupo de Investigación de Astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hoy en esta mesa redonda nos acompañan la doctora Isaura Fuentes Carrera, quien estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como maestría en Ciencias en Astronomía y doctorado en Ciencias en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Observatorio de París, Meudon, la primera dentro de la unidad de formación de profesores de dicho observatorio, y la segunda con una beca Marie Curie otorgada por la Comunidad Europea para estudiar la cinemática y dinámica de las galaxias en interacción en sistemas en épocas del universo. Realizó también en estancias postdoctorales en el Instituto de Astronomía y Geofísica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desde 2008 es profesor titular tipo A en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, donde forma parte del grupo de investigación de astrofísica dentro de la SFEM. Realiza también labores de docencia, investigación y comunicación de la ciencia. Sus temas de investigación son la cinemática y la dinámica de galaxias, así como la interacción de la misma en el contexto de la evolución de la estructura del universo. Ha publicado 23 artículos en revistas internacionales, arbitradas y dirigido tesis de licenciatura en física y matemáticas, de maestría y doctorado en ciencias físico-matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del Consejo Nacional para las Humanidades, antes CONACYT, de nivel 1. Desde el 2009 colabora con la revista de divulgación de ciencia y tecnología del IPN, Conversus, con la tira cómica Astronomía, Ciencia en Cuadritos. Además participa regularmente en la Noche de las Estrellas, el Día Internacional de las Mujeres y Niñas de la Ciencia. Desde el 2018 colabora con el noticiario Voces en el sistema de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, con la cápsula semanal Desde la Tierra, el Cielo, que se transmite todos los jueves a las 9:30. También nos acompaña la doctora Nelly Cárdenas Martínez, quien desarrolló su formación profesional en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, se graduó con licenciatura en Física y Matemáticas en 2011 y en 2019 adquirió el título doctora en Ciencias de Especialidades en Astrofísica. Ha participado en diferentes foros de divulgación de la ciencia, como en la Noche de las Estrellas. También ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales de física para presentar sus investigaciones en el campo de la cinemática de las galaxias. Actualmente es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, donde imparte varios cursos. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI en el nombramiento de candidato. Y por último, y no por eso menos, también nos acompaña el doctor Rodolfo Cerdeño, egresado del SFEM, por labor de... Más chiquito no pudo haber sido. Egresado del SFEM con labor de posgrado enfocada en el área de astronomía extragaláctica, particularmente en la medición y análisis de propiedades cinemáticas del gas ionizado en galaxias tardías, para la estimación de sus perfiles de masa. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM como investigador, miembro de la colaboración internacional de Sloan B Local Volume Mapper, dedicada al estudio detallado de galaxias del grupo local mediante espectroscopía de campo integral. Y su servidor, el doctor Ignacio Vega. Estamos encantados de que nos acompañen en esta mesa redonda sobre los 100 años de Extragaláctica. La dinámica será la siguiente: hablaremos un poco del tema, se abrirá el micrófono para que los participantes, así como para los miembros aquí del auditorio, puedan hacernos preguntas, dudas y comentar sobre el tema que en este momento empezamos con el tema de el gran debate. Adelante. Sí. A ver, usa este. Espera, ya está. No, ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, es una de mis historias favoritas en astronomía, más que nada porque creo que es como de las grandes... o sea, bueno, se ha dicho que a lo largo de la historia hemos tenido varias revoluciones de tipo copernicana, ¿no? O sea, que nos damos cuenta que no somos el centro de algún lugar en específico. Y en el caso del gran debate de estas historias, es de las últimas veces que nos pasó esto, ¿no? Bueno, para darles un poquito de contexto, ahorita ya vamos a andar en el problema. El gran debate se le llama a unas pláticas que realmente no fue tanto debate, o sea, fueron un par de exposiciones dadas por un par de astrónomos bastante famosos en la época. Era Herbert D. Curtis y Harlow Shapley. Harlow Shapley en esos días era director del observatorio de Harvard, y Herbert D. Curtis era del observatorio, creo que de Lick, ¿no? Sí, y bueno, básicamente este debate, estas exposiciones fueron para
medir el tamaño de la escala del universo, se decía, ¿no? De hecho, así es como se llama. Y cada uno de ellos dio una exposición dando sus propios puntos, y estos dos puntos eran bastante contrarios entre sí, ¿no? Primero, bueno, Harlow Shapley pensaba que nosotros vivíamos en lo que actualmente, bueno, lo que nosotros ahora sabemos que es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Él pensaba que era básicamente todo el universo conocido, o sea, esencialmente era una Vía Láctea muy grande, y nosotros vivíamos más o menos a las afueras, ¿no? Esencialmente. Y Herbert Curtis pensaba que no, que todos estos objetos nebulosos en el cielo, que tenían estas formas espirales, que en esos días llamaban nebulosas espirales, eran sistemas estelares ajenos a nuestra propia galaxia, ¿no? Y bueno, hubo varios puntos que tocaron, y si quieren, pues ahorita lo vemos con un poquito más de detalle, ¿no? ¿Desean agregar algo más? Ah, Me pongo más acá porque si no hace interferencia. En este concepto del gran debate es muy interesante porque es de los momentos en los cuales llamemos los dos científicos más representantes, pero en realidad eran como dos formas de pensar, de entender cómo veíamos la cosmovisión moderna del universo. Una era claramente decir, solo existe un objeto donde está todo, que es como una única galaxia todavía en ese entonces, y la otra era, hay otras cosas afuera. Entonces esa discusión de ni siquiera saber cómo es una sola galaxia o cómo era la distribución de la misma, esa discusión que se daba, se tenía que comprobar ya sea con observaciones o con argumentos bastante buenos. Entonces es algo que como gran debate llama mucho la atención. Bueno, yo quería comentar que, o sea, pongámonos en este momento histórico donde, o sea, medir distancias siempre ha sido un problema en astronomía, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O incluso en la actualidad. Pero justamente en ese momento apenas estaban surgiendo, por ejemplo, Henrietta Levy, o sea, todas estas ideas de cómo medir distancias más lejanas, o sea, más allá de lo geométrico. Entonces, o sea, en ese hervidero de apenas estamos empezando a entender cómo medir distancias, ahí es donde empezamos a preguntarnos, oigan, ¿y qué tan grande es el universo, no? O sea, se ve grande, ¿no? Pero ¿qué tan grande es, no? O sea, ahí fue donde empezaron estas ideas y cómo conceptualizar distancias. O sea, podremos irnos hasta los griegos, ¿no? Para empezar a conceptualizar distancias, ¿no? Pero me refiero a distancias extragalácticas, ¿no? Sí, o sea, básicamente ese era el problema, ¿no? ¿Qué tan lejos están las cosas? Y bueno, no podíamos construir reglas tan grandes, entonces tiene que haber algún método para hacerlo, ¿no? Por fortuna, en aquellos años, a principios del siglo, finales del 19, principios del 20, se encontró algo que se llama la correlación de Leavitt, desarrollada por Henrietta Leavitt, que es una correlación entre el periodo de un tipo muy específico de estrellas que se llaman variables cefeidas y la luminosidad intrínseca que tienen, ¿no? El brillo intrínseco que tienen. Esto nos relaciona a dos cosas, nos relaciona el tiempo con la luminosidad de un objeto intrínseco. Entonces esto en principio se podría utilizar para estimar distancias a objetos muy lejanos, ¿no? Y aquí es donde comienza el asunto. Ya comenzaban a ver estas primeras observaciones, pero todavía no, justo para 1920, no se tenían observaciones muy claras. Ya se habían observado algunas variables cefeidas en objetos que se pensaba que eran estas nebulosas extragalácticas, pero todavía no se habían medido con precisión, ¿no? Y no es hasta la llegada de Hubble en 1924 más o menos es cuando obtiene estos espectros. Y bueno, justo la historia es bien interesante, ¿no? En específico con cómo se lo anuncia a este Shapley, ¿no? Pero creo que nos estamos adelantando un poquito de cómo se arregla. De hecho, aquí tengo... Ok. Sí, efectivamente, bueno, primero, buenas tardes. Como han mencionado mis colegas, efectivamente siempre ha sido un problema medir distancias, desde estando sobre la Tierra, a la Luna, a otros planetas, otras estrellas y otras cosas. Y lo que ocurre, y bueno, quienes estamos aquí, los cuatro, somos astrónomos y astrónomas observacionales. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en toda esta historia, desde antes del gran debate, pero
en gran parte el gran debate y lo que sigue, es que en astronomía solo podemos trabajar con la luz. Apenas ahorita empezamos a trabajar, bueno, empezamos es mucha gente, pero se empieza a trabajar con ondas gravitacionales, se empieza también, está la astronomía de neutrinos, pero en realidad todo es luz. Y lo que ocurre es que, pues, la luz que nos llega le pasan muchas cosas, que a lo largo de los siglos pues, no se sabía que eso le pasaba a la luz. Ahora ya sabemos que la luz puede ser absorbida por polvo, un polvo que hay entre las estrellas, que también se puede cambiar su longitud de onda, que los objetos se enrojecen porque el polvo le hace más cosas a la luz azul, a la luz cercana al ultravioleta. Entonces, todas esas cosas hacen muy difícil medir distancias. Se tenía una idea, porque claro, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo puedes ubicar dónde vives? Pensándolo a nivel fuera de la Tierra. Pues uno dice, me fijo en lo que hay fuera de la Tierra. De día, pues no puedo ver nada porque está la luz del sol. Y de noche, ¿qué es lo que está? Pues están las estrellas. Y entonces, ¿qué hace uno? Cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas e intenta medir la distancia a las estrellas. Y como mencionó Nelly, hay muchas maneras de medir distancias, pero se empieza con la trigonométrica. Entonces, cuando tú mides algo de manera trigonométrica, solo mides lo más cercano. Y trigonométrica es decir, en esta época del año la estrella está ahí respecto a unas estrellas que no se mueven y 6 meses después la estrella ahora está allá respecto a las estrellas que no se mueven, y eso es el paralaje. Entonces a partir de eso dices, pues entonces estas estrellas están a tanto, y así mides lo cercano, y eso es algo que sigue existiendo, queremos ir más lejos. Entonces empezamos a buscar métodos para determinar distancias más lejanas. Pero para eso hay que identificar y conocer bien a las estrellas en el cielo. Desde aquí, bueno, desde Ciudad de México es todavía más difícil, pero desde la Tierra, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Pues vemos que hay estrellas que se ven más rojas y otras que se ven más azules. Y cada estrella, según el color, ¿no?, que les vemos, tiene características distintas, tiempos de vida distintas, luminosidades, y eso lo mencionó también Rodolfo, distintas. Y esto es algo también muy importante, cuando hablamos de luminosidad, porque el gran secreto, vamos a poner así a resumirlo para ya después pasar al gran debate, lo que nosotros tenemos que hacer para saber qué tan lejos están las cosas, es decir, si esta cosa estuviera aquí cerquita, y conociendo la física de esta cosa brilla de tal manera, o sea, emite esta cantidad de energía por unidad de tiempo. Y si yo tengo un detector de tal tamaño, pues por unidad de área. Entonces, conozco lo que llamamos luminosidad intrínseca. Así brillan las cosas por la física de las cosas. Luego me las llevo muy lejos. Y eso pues lo hemos visto, es como si le damos a alguien una linterna y decimos, bueno, vete ahora al edificio de al lado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la linterna ya no se ve tan brillante. Entonces, lo que tenemos es que medimos ese flujo, el flujo que nos llega de eso que está tan lejos, que llega hasta nosotros, sabiendo que esa cosa que está ahí brilla de una manera intrínseca, que conocemos, y lo único que hacemos es diluir esa cantidad de luz en una esfera que tiene un radio desde ese objeto hasta nosotros. Y eso es lo que llamamos en astronomía, más que luminosidad aparente, magnitud aparente, que es una cantidad muy curiosa, pero tiene que ver con cantidad de luz. ¿Okay? Entonces, el secreto es ¿cuál? Conocer la física de lo que estoy viendo para saber cómo brilla. ¿Okay? La física no tiene que ser a lo mejor sacada de un libro, sino puede ser con cosas empíricas que tienen que ver con la física, porque eso ya lo sabemos ahora, con la relación de cefeidas, que mencionó Rodolfo, que es yo observo, porque ese es el secreto de todo, de todas las ciencias, yo observo, y como hizo Henrietta se escribe Leavitt, Henrietta Leavitt, a ella le pagaron para que midiera la cantidad de luz que tenían las estrellas, pero Henrietta Leavitt tenía una formación que dijo, no, pues la cantidad de luz así nomás no tiene mucho chiste, y se dio cuenta que la cantidad de luz de ciertas estrellas cambiaba con el tiempo, y estableció que en función de su brillo intrínseco, ese periodo cambiaba. Entonces digo, ok,
Mido el periodo de algo que está hasta allá. Ah, pues tiene un periodo como de una cefeida que yo conozco su luminosidad intrínseca. Si le mido algo, un flujo, pero sé cuánto brilla intrínsecamente debido a su periodo, pues ya sé, ¿no? Ya puedo estimar la distancia. Y entonces eso es precisamente lo que hizo Henrietta Leavitt y que está como, pues básicamente al origen de todo lo que vamos a hablar ahorita y de lo que seguramente habló Ana el viernes. De hecho, quisiera proponer una pregunta a la mesa. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, en su momento Henrietta, cuando propone esto, obviamente, ¿se habrá imaginado ese impacto que habría tenido lo que habría descubierto? Imagínense en esa época, estamos hablando de una época donde, ¿qué era la astronomía en ese momento? Era observar, tratar de entender que estaba ahí arriba, como lo acabas de comentar, ¿no? Entonces, yo les propongo la pregunta, ¿qué se imaginan, cuál creen que sería si se hubiera descubierto después? ¿O todo fue en el momento? Es una discusión interesante, porque las cefeidas ya se conocían. ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, al menos, bueno, también si quieren un poquito más de información acerca de eso, o sea, no es comercial, ojalá fuera comercial. Está este libro precioso que se llama El universo de cristal, o también The Glass Universe. Es un libro que habla acerca de este grupo de astrónomas que trabajaron en el observatorio de Harvard a finales del siglo XIX, principios del XX, que, bueno, en ese tiempo, o sea, bueno, que ya después, ahorita ya les llamamos astrónomos, en ese tiempo les decían calculadoras, ¿no? Las calculadoras de Harvard, porque, o sea, antiguamente pues era, pues medir espectros de estrellas era un trabajo tedioso, laborioso y muy pesado, ¿no? Y para eso necesitaban a muchas personas. Y bueno, esta historia comienza con Edward Pickering, que era el director del observatorio de Harvard en aquella época, y querían hacer un catálogo de estrellas por sus espectros, algo que era muy novedoso en la época. Y justamente pues contrataron a lo largo de varios años a varias mujeres que se terminaron convirtiendo en leyendas. Annie John Cannon, Henrietta Leavitt, Cecilia Peña entró como doctor, como estudiante de doctorado, pero estuvieron en esta Antonia Maury también, o sea, varias mujeres que lograron hacer contribuciones impresionantes, ¿no? Y entre ellas está Henrietta Leavitt, que comenzó a observar, su trabajo era buscar estrellas variables cefeidas en las nubes de Magallanes, si recuerdo bien. Básicamente lo que hacían eran tomar imágenes de esta galaxia enana, que es satélite de la Vía Láctea, y lo que hacía era observar placas fotográficas tomadas en distintos tiempos. Y lo que hacían era comparar, ahora sí que estrella por estrella, básicamente con un microscopio, comparar las placas fotográficas y observar si había un cambio. Y lo iban midiendo. Ahora imagínense hacer eso, ¿no? O sea, era una cosa tremenda. Y básicamente con esto ella comenzó a encontrar una gran muestra de variables cefeidas y encontró después de un tiempo que existía una correlación entre el brillo intrínseco que tenían con el tiempo de pulsación que cumplían, ¿no? Entonces, esto al principio no llamó mucho la atención, era como de, miren, la señora Leavitt, porque hasta lo ponían así, Miss Leavitt Miss Leavitt pues sacó este catálogo con estas cosas, firmado por Edward Pickering, obviamente, porque pues siglo XIX y así. Bueno, de hecho, historia graciosa, la primera calculadora de Harvard fue la ama de llaves de Edward Pickering, una mujer llamada Wilhelmina Fleming, que también se volvió leyenda ahí, ¿no? Y trabajaron durante muchos años en eso. Total que pues encuentran esta correlación, pero estamos hablando de finales del siglo XIX, no recuerdo bien cuándo publicó ese primer catálogo, pero estamos hablando de pues, un par de décadas atrás. Y para este momento, para 1920, cuando ya llega este gran debate, ya se conocía bien esta correlación y ya la habían ocupado un poco antes, ¿no? Bueno, nomás para mencionar, o sea, cuando se propone esta relación, y a pesar de que ya en 1920 ya tenía cierto renombre y ya se manejaba, de hecho parte del debate era que no era Shapley el que decía, no, esa relación está muy dudosa, ¿no? No es cierto, Shapley la usó, no, Curtis era el que decía, no, esa relación está muy dudosa, yo no sé, ¿no? No sé dónde se la sacaron, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, para el momento del debate, Harlow Shapley era bastante más joven que Curtis. Era como, sí, unos 15 años, algo así, por ahí tenía el...
Bueno, no era tan joven, pero bueno. Bueno, en años perro era. 13 años. No, sí, era 13 años, pero digamos que ya tenía un poco más de tiempo, ¿no? Y de hecho, creo que depende. Ajá, digamos que era más experimentado. Exacto. Pero ya también Harold Shapley llevaba un buen rato estudiando unos objetos muy particulares que supongo que ya muchos han escuchado, que se llaman cúmulos globulares, ¿no? Los cúmulos globulares son básicamente, actualmente ya sabemos, son colecciones de estrellas muy viejas que se formaron fácilmente poco después de que se formó nuestra galaxia o al mismo tiempo. O sea, son colecciones de estrellas muy viejas, ¿no? Que lo que hizo Shapley fue buscar variables cefeidas en estos cúmulos y a partir de eso calcular sus distancias. Y lo que hizo fue básicamente obtener una distribución de estos objetos a lo largo del plano galáctico, querían ver dónde se encontraban, y con esto llegó a la conclusión de que nuestra posición en la galaxia no estábamos en el centro, estábamos más o menos a las orillas, ¿no? Él fue el primero en establecer esta idea, ¿no? Y sacar mediciones de esto. Por otro lado, Curtis no creía en este modelo. Él pensaba que todavía las estimaciones que se obtenían por variables cefeidas tenían bastantes sesgos. Entonces, Curtis pensaba que nosotros nos encontrábamos relativamente cercanos al centro de la galaxia y que básicamente nuestra galaxia era algo más pequeñito, ¿no? Era de un orden de unos 30,000 años luz, más o menos, ¿no? Cosas así. Entonces, pues este era el problema, ¿no? De que realmente la estimación de las distancias, pues uno no confiaba en las estimaciones del otro. Ese era más o menos el argumento. Sí, algo importante y que está también en el desarrollo de la astronomía desde siglos atrás, es que, por ejemplo, Shapley lo que hizo fue determinar la posición de los cúmulos globulares alrededor de nuestra galaxia. Y él lo que encontró, como dijo Rodolfo, es que si yo estoy mirando desde un lado y veo cómo están distribuidos los cúmulos globulares respecto, ¿no? Estos cúmulos globulares no pueden identificarse cuando pasan por la parte más densa de estrellas del lugar donde vivimos, le vamos a llamar lugar donde vivimos, porque en ese entonces no se conocía el concepto de galaxias. Pero entonces tenemos este disco y tengo cúmulos, tengo estos cúmulos y lo que dijo Shapley fue, a ver, estos cúmulos son estrellas, son grupos de estrellas y estos grupos de estrellas están distribuidos de tal manera que si gravitacionalmente la parte más densa del lugar donde vivimos es la responsable de cómo se mueven y cómo están distribuidos, entonces pues nosotros no estamos en el centro. Y eso es algo que ha acompañado a la astronomía y en particular en la astronomía extragaláctica, vamos a ponerle guión cosmología, es una constante, ¿no? En el sentido de que yo tengo un modelo, obvio, en el caso de los cúmulos globulares no tiene nada de novedoso, pues es Newton, ¿no? Entonces yo tengo cómo están distribuidas masitas alrededor de una masota y ya. Pero lo que vamos a ver más adelante es que hay, ¿no? Hay estos modelos que predicen cosas y que ya introducen conceptos mucho más complicados de física, y entonces a partir de eso dice, yo observo esto y checan en el sentido de que sí se puede explicar uno con el otro. Mientras que hay veces que eso no se puede, pero en este caso yo lo quería señalar porque cuando avancemos en la mesa y hablemos de la tensión de Hubble, ahí tiene mucho que ver el modelo físico que yo uso para explicar lo que estoy observando. Y mientras más lejos está algo, más necesito de este modelo físico. Entonces eso es importante para que lo tengan ahí, ¿no? En su cabeza, que es, ¿no? Desde aquí recurrimos siempre a la física, siempre. Y eso, pues por eso somos astrofísicos y astrofísicas, ¿no? Aunque en realidad, no sé tú, Ana, no sé ustedes, pero siempre nos llamamos astrónomas y astrónomos, pero luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y los astrofísicos? A ver, ¿no? Les explicamos eso. Y como todos los que están aquí, pues son físico-matemáticos, tengan, ¿no?
ganas de estudiar astronomía o no, pues sí es importante que lo sepan. ¿Nos puedes platicar si quieres un poquito sobre la imagen que nos traes, Rodolfo? Ah, sí. Bueno, ahorita todo lo que les platicó la doctora Isaura, básicamente esto es lo que hizo Shapley, ¿no? Tenemos estos puntitos representan los cúmulos globulares, ¿vale? Esto es un diagrama, imagínense que agarran el plano de nuestra galaxia y lo cortan, y el punto amarillo, el centro de nuestras coordenadas, es nuestro Sol. Y lo que él hizo... ok, mucha tecnología. Bien. Lo que él hizo fue básicamente medir la distancia a cada uno de estos cúmulos globulares, detectó cefeidas en cada uno, y a partir de esto sacó hacia un lado y hacia el otro, ¿no? O sea, ahora sí que a lo largo de todo el plano galáctico. Y lo que observó es de que a un lado la distribución era mucho más grande que del otro. Entonces, cuando tú haces, bueno, ustedes lo han visto por estadística, ¿no? Tú ves dónde se están concentrando los puntos y el centro de esa distribución da más o menos el centro galáctico, básicamente. Entonces, esta fue la primera estimación que hubo acerca de nuestra posición con respecto nuestra posición con respecto al centro de nuestra galaxia, ¿no? Esa fue la primera. Esto fue los años, pues sí, ¿no? Esto fue ahora sí que en 1912 más o menos. Entonces, con esto, bueno, Shapley lo que estaba argumentando es de que vivíamos en una galaxia muy grande. O sea, era una cosa del orden de 300,000 años luz, más o menos. O sea, una cosa 3 veces mayor a lo que actualmente está estimado. Y esto era lo que él argumentaba. Pero ¿por qué daba esta estimación tan grande? ¿Les echamos el spoiler? Bueno, eventualmente esta estimación tan grande fue porque no consideraron algo muy importante, que es el polvo, la extinción. Resulta que hay bastante polvo en el plano galáctico, entonces parte de esta luz va desapareciendo, ¿no? Entonces, o sea, en su camino a la Tierra va desapareciendo. Entonces, esta clase de objetos, pues, no fue hasta el trabajo de Trumpler en los años 30 que se da cuenta de que sí, hay muchísimo polvo que está interfiriendo, ¿no? Entonces, esa fue la primera estimación. Y este fue uno de los argumentos fuertes que tenía Shapley con respecto a esta idea de una galaxia muy grande, ¿no? Y de que estas nebulosas espirales que se observaban eran, de hecho, nebulosas de gas que se encontraban dentro de nuestra propia galaxia, ¿no? Y es que, por ejemplo, aquí en esta imagen que nos muestra Rodolfo está bien interesante porque pensaban que había una región donde no se veían y le llamaban como el gran repulsor y hablaban como de una fuerza que la repelía. Eso, como dice Isaura, retomándolo, a veces uno va creando teorías con lo que va observando y a veces funcionan y a veces salen cosas bien raras, como comenta, más adelante vamos a ver cosas mucho muy extrañas que tenemos actualmente en nuestro modelo, algo también oscuro que no tiene que ver con el polvo, pero sí es oscuro, y ese tipo de cosas a veces hay que ponerlas en tela de juicio y volverlas a reconsiderar para ver si no se nos falló algo o algo se nos pasó, o si todas las hipótesis están tomándose en cuenta. Eso es muy interesante porque, como dicen, ha pasado varias veces. Pensábamos antes que la Tierra era el centro del universo, y llega alguien, lo observa y dice, no, yo creo que la mejor idea es que esté el Sol en el centro. Bueno, ¿y qué observación tienes para probarlo? Eso lo hizo Bessel. O sea, Newton se murió sin saber realmente si la Tierra estaba en el centro, ¿eh? O sea, podía ser. Fue hasta Bessel que tomó observaciones de paralaje de estrellas que se logró hacer eso. Y ese método después se utilizó para medir distancias de estrellas, que después se utilizó para comparar con las cefeidas que estamos platicando exactamente. Entonces, mi pregunta a los miembros de la mesa sería, ¿cuál creen que sería el impacto que ha tenido este cambio que ha habido casi, no cada 100 años, cada 50 años y cada vez más corto en los paradigmas que tenemos del universo? Porque actualmente algunos resultados de DESI y cosas así empiezan a cambiar nuestro paradigma de qué es el universo. Otra vez. Qué bueno. Pues es que creo que es parte de... Ya está. Así. Creo que es parte de la ciencia, ¿no? O sea, ir reconstruyéndose, ¿no? O sea, la ciencia no es... O sea, uno como estudiante algunas veces siente que como que todo está descubierto, como que ya todo el mundo sabe todo, ¿no? Que todas las ramas de la ciencia son cerradas y ya, ¿no? Está escrito ya.
Ajá, está escrito ya, ¿no? Está en el libro, maestra, ya, ¿no? Pero no, o sea, viene el examen. Pero no, son ramas abiertas y precisamente están abiertas a reconstrucción, ¿no? O sea, si de repente alguien encuentra que, no sé, alguno de los axiomas de no sé, ¿no? Fundamentales de las matemáticas está mal, pues se cae esa rama y se vuelve a construir, ¿no? O sea, díselo a Gödel. Díselo a Gödel. Pero, o sea, básicamente así se ha construido la ciencia, ¿no? O sea, está mal, pues ni modo, tíralo y otra vez, ¿no? O sea, yo siento que es, o sea, sí, ciertamente, pues uno tal vez se sienta así como, desperdicié mi tiempo ahí estudiando eso, ¿no? Pero a mí me parece muy bello, ¿no? O sea, que todo lo que se construya tenga lógica y sentido, y si no lo tiene, se tiene que ir, ¿no? Y bueno, agregando un poquito para acabar con esta parte de los cúmulos, bueno, eventualmente encontramos esto, ¿no? De que los cúmulos globulares, pues sí, o sea, siguen esta distribución y el centro, pues, nos da una muy buena referencia del centro del sistema estelar, ¿no? Pero, bueno, ellos argumentaron no solamente eso, ¿no? Entre otras cosas que argumentaban, para ponerles... es que hay un artículo muy bonito de Trimble del 95 que justo hace como una recapitulación de todos los detalles finos que ya visto con retrospectiva podemos ver, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y entre ellos, por ejemplo, eran las famosas novas y supernovas, que, bueno, en aquellos tiempos ya se habían observado, sabíamos que en nuestra propia galaxia habían ocurrido, pero también en otras galaxias, específicamente en la galaxia de Andrómeda se habían observado en el 1887, si recuerdo bien, se había observado una supernova, ¿no? Pero en aquellos tiempos no existía el término supernova, solo eran novas, eran estrellas nuevas, les decían, ¿no? Y uno de los problemas que decía Shapley era de que si realmente se trataba de objetos extragalácticos, estas novas eran muchísimo más brillantes que las novas que habíamos observado en nuestra propia galaxia. Entonces, o es una clase diferente de objetos o simplemente el modelo está mal, ¿no? Y en retrospectiva pasó un poco de tiempo y resulta que efectivamente los objetos que estábamos observando en Andrómeda era una supernova, era un objeto con otro orden de magnitud de brillo, ¿no? Y las novas que habíamos observado locales eran bastante menos brillantes, ¿no? Entonces, también todas estas cosas que, bueno, uno dice, bueno, pues en ese momento no podríamos haberlo sabido con mucha certeza, ¿no? No fue hasta que ya llegaron otros que los que nos dieron un poquito más de contexto. Pero sí, ese es uno de los casos, ¿no? Y no sé si quieren agregar algo más acerca de... con todo lo A ver, sí, en realidad es la cuestión del, como dice Rodolfo, observas, se piensa que estás observando un objeto que piensas conocer y resulta que no, que es otra cosa. Pero yo creo que, retomando la pregunta de Ignacio de que qué hubiera pasado si la relación de Leavitt se encuentra en otro momento, o también lo que significó y esto de que bueno, Ignacio ya lo refirió al siglo XX, XXI, que él dijo cada 50 años y ahorita ya es como cada 10. Cambia nuestra idea del universo, pero en realidad todo ha sido a partir de las observaciones. Y las observaciones, las técnicas para observar, los instrumentos para observar, pues han cambiado y cada vez tenemos mejores telescopios, instrumentos que nos permiten analizar de mejor manera la luz. Cuando hablamos de mejores telescopios quiere decir que, por ejemplo, si están en el espacio, no tengo el problema de lo que la atmósfera le hace a la luz. Si aun cuando están en tierra son suficientemente grandes y tienen óptica adaptativa y me corrigen los efectos de la atmósfera, entonces yo puedo ver cada vez más lejos, con mayor precisión, y soy capaz de descomponer la luz que me llega. Y eso, digamos que cuando Hubble enunció su ley, bueno, había, vamos a decir, cierta instrumentación y ciertos telescopios y una única longitud de onda, bueno, intervalo de longitud de onda que nosotros podíamos ver, el óptico,
con filtros, ¿no? Así decíamos ahí, poníamos un filtro. Y... Ah, bueno, sí, claro, obvio, con filtros, que esa es la ventaja, ¿no? Y precisamente por eso se podían inferir cosas de las estrellas, ¿no? Antes de tener un espectro, tú ponías filtros y decías, esta estrella brilla más en el rojo, esta estrella brilla más en el azul, etcétera. Después vinieron los espectros, pero todo era con la luz que ven nuestros ojos. Y si ustedes ya llevaron electromagnetismo, pues saben que el espectro electromagnético es así y el intervalo que vemos es así. Y de aquí para acá y de aquí para acá, pues no veíamos. Entonces no podíamos decir nada, no podíamos decir nada de nada. Entonces, ¿qué sigue después del óptico? El radio. ¿Okay? Y tristemente, y aquí viene el paréntesis triste, es que tanto radio y después el infrarrojo y un montón de detectores se desarrollaron, y técnicas se desarrollaron, primero por intereses bélicos. Sí. Ahí sí me pierde. Por intereses feos, ¿no? Afortunadamente, pues estamos aquí quienes hacemos astronomía y les damos un uso bonito, un uso bello con resultados bellos, ¿no? Pues es la verdad. Entonces, en ese sentido, ha habido una enorme explosión de resultados y de cuestionamientos hacia las teorías que se tienen, que surgieron a partir de que Hubble determina que mientras más lejos está un objeto de nosotros, se aleja de nosotros con mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, Hubble dice, esto es lo que veo. Y como dijeron, cuando alguien dice, yo veo esto, hay, no sé, centenas de físicos que se ponen a tratar de explicar por qué estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Y desarrollan un montón de teorías. Y lo que puede pasar, y pasó hace no mucho, es que alguien dice, error, ¿no? Puede ser desde que las barras de error, no tome en cuenta tal incertidumbre, etcétera, y ¡pum!, va de nuevo, ¿no? Y otra vez están todos los teóricos, y así se va haciendo, hasta que hubo un momento en astronomía en que la parte teórica ¡pum!, se alocó, se disparó, y empezaron a enunciar un montón de teorías, ¿no?, cosmológicas, de cómo se formó el universo y de por qué vemos lo que vemos, y estaban ya así como súper instalados en que, un poco como antes de las grandes revoluciones, a finales del siglo XIX, principios del XX, ya lo sabemos todo. Solo faltan 2 o 3 detallitos, ¿no? Materia oscura, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Eso ya se tenía. Y bueno, eso lo vivimos Ana y yo. Ana y yo vivimos a los teóricos, a los cosmólogos insufribles. O sea, los hemos visto en Congreso, insufribles, prepotentes, tratando a todos los observacionales así como de... Ustedes miden mal, ¿no? Sí, nos la soltaron así, y las dos estuvimos cuando dijeron eso. Se lo soltaron así, eso está mal medido. Y se lo exacto, y se lo dijeron a Albert Bosma, que fue en esa conferencia, que Albert Bosma fue uno de los primeros que enunció la existencia de materia oscura para explicar las curvas de rotación planas. Él las observó en radio en su tesis de doctorado. Entonces había esto en los 90s, era así como, ustedes tienen que observar lo que nosotros ya hemos predicho con nuestra teoría. Construimos un universo muy bonito ya. Y bien portado y etcétera, porque además llegan las llegan las computadoras, y entonces en sus computadoras además hasta nos dicen qué forma tiene lo que no vemos, ¿no? Los halos de materia oscura, etcétera. Y entonces empieza todo este boom de resultados observacionales. Y ahí los cosmólogos aprendieron lo que muchos científicos... A respetarnos, exacto, a mirarnos de tú a tú, pero sobre todo eso, ¿no? Ya empezaron a surgir un montón de cosas que esto no se cumple, esto no es lo que vemos, esto no es lo que, ¿no?, está apareciendo. Y ahí empiezan todas estas, ¿no?, revoluciones que nos llevan a lo que, bueno, no sé si ya podemos pasar al siguiente, que es precisamente la famosísima tensión de Hubble. Entonces, pues, bueno, es un tema, supongo que hayan escuchado un poquito acerca de este tema, pero es súper interesante. Cuando hablas de la constante de Hubble, algunos astrónomos... ¿Nos podrían prender la presentación, por favor? Sí. Sí. Cuando
Pues cuando hablamos un poquito acerca de la tensión de Hubble, es un tema que los astrónomos, bueno, los cosmólogos también, digamos que vienen recuerdos de Vietnam, porque esencialmente, bueno, ¿qué es la constante de Hubble? La constante de Hubble, bueno, Hubble-Lemaitre, ahorita ya se le llama. Hubble-Lemaitre, porque es sí, Lemaitre era un padre, bueno, es una historia súper genial. Lemaitre era un padre católico belga que resultaba que también era cosmólogo, ¿no? O sea, sí, cosas muy normales, ¿no? Primero fue ingeniero antes. Ajá. Primero fue ingeniero, y luego se hizo cosmólogo. Y me identifico con eso un poco. O sea, bueno, no lo de padre, pero... Por ahora. Por ahora. Pero sí, no, o sea, se hace... Él es cosmólogo y comienza a trabajar... Él es la primera persona que publica una comparación entre las... Bueno, creo que hay que irnos un poquito más para atrás. Cuando se observan los espectros de las galaxias, de estas nebulosas espirales, que eventualmente pues se llega con el descubrimiento de... Bueno, con los datos de Hubble, se llega a que efectivamente son sistemas estelares separados del nuestro. Y bueno, años antes, una persona llamada Besto Slipher comenzó a medir los espectros de estas galaxias y se daba cuenta que las líneas estaban corridas al rojo de prácticamente todos los objetos, excepto de algunos muy particulares como la galaxia de Andrómeda y no sé, M33 quizá, pero bueno, cosas muy pero de prácticamente todos los demás se observaba una velocidad de recesión, es decir, que se están alejando de nosotros, ¿no? Ahora, las explicaciones, ¿mané? Esa es la explicación que da Hubble. Por eso es fundamental. Sí, Porque Slipher lo que hace es, oigan, pues aquí esto es lo que tengo. él las mide, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí en el artículo... Entre observar Y entender, e interpretar. Interpretar correctamente lo que estás observando, no solo es poner la gráfica, es decir, ¿qué pasa aquí? De hecho, hubo cosas que hasta ahorita nos darían un poco de risa, algunas explicaciones. Una de ellas era, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este Shapley llegaron a sacar la idea de que se trataba de presión de radiación, o sea, de que nuestra galaxia era muy brillante, entonces la presión de radiación hacía que las demás se alejaran de nosotros. Ajá. Que en ese mismo año Henry Norris Russell hizo los cálculos y dijo, ni de rollo, o sea, estás por órdenes de magnitud abajo, ¿no? O sea, imagínense, se levantan en la mañana y así abren la cortina y los y los tiran, ¿no? empuja así como... Contra la pared. Ajá. ¿Han visto la película de Spider-Man cuando explota así la tía May? Así básicamente, ¿no? Entonces, pues básicamente eso era, ¿no? No se tenía realmente idea. Justo mencionan este pedacito, durante el gran debate mencionan esto de que, oigan, sí hablamos mucho de la naturaleza extragaláctica de estas nebulosas, pero ¿por qué todos se están alejando? O sea, ¿qué rayos pasa con eso? Eso no se llega a explicar hasta tiempo después, ¿no? Y bueno, ahora sí, volviendo al tema, en 1929 es cuando Hubble publica esta famosa relación y Lemaitre es unos años antes, no recuerdo qué año es. 2 años antes. 2 años antes. Solo que, bueno, a veces quien se lleva el crédito no es quien lo dice primero, sino quien lo dice más fuerte. Es como los chistes en la clase, o sea, de que... El regaño se lo lleva a quien se lo escuchas, no a quien lo dijo. Exactamente. Entonces pasó lo mismo con Lemaitre, publica esta relación, o sea, a partir de las velocidades de recesión que se calculan, con las distancias conocidas a estos objetos, se obtiene esta relación, que se dan cuenta que, bueno, mientras más lejos esté el objeto, más rápido se está alejando de nosotros, ¿no? Esencialmente. Asumiendo que este corrimiento al rojo lo podemos interpretar como una velocidad por efecto Doppler. Eso fue como la primera idea, ¿no? Y, bueno, eventualmente ya Hubble vuelve a hacer, lo publica y se le llama la ley de Hubble. Esencialmente, pues, es una relación entre la velocidad de recesión con respecto a la distancia. Y aquí... bueno, sí, la pendiente de esta relación es la famosa constante de Hubble, que originalmente, para los datos de aquella época, creo que calculó una de 500 kilómetros. 500 kilómetros. Por 500 y tantos kilómetros por segundo por cada megaparsec. Actualmente sabemos que es un valor que está muy por alto. Actualmente el valor ronda entre 67 y 72. 70 y 67. 70. Y es la discusión que vamos a tener en un momento. Exactamente. Durante décadas... bueno, pero platicarles tantito de Baculer contra Sandage. Eso es chisme, o sea...
a ustedes les tocó, ¿no? De que si no te, o sea, tú ponías 75, porque si ponías 50 te casabas con el grupo de Sandage. Eso a mí ya no me tocó. Eso fue hace unos años más atrás. No están acá. Bueno, sí, no Bueno, sí. En los 90 sí era. En los O sea, 90. todos los artículos de los 90 es H75. Yo no me caso con No me caso con nadie, ¿no? Porque tenías el problema de que si te tocaba un árbitro del otro grupo, ¿Todavía en los 90? Te lo tumbaba, no sé. Decía que todavía en los 90 estaba muy... Como que se fue bajando en el 97. Sí. En el libro de Peebles, en el último, hay una tabla así, dedico una tabla completa a todos los valores que fueron sacando de cómo... Hay un sitio en internet. Hay un sitio. Sí, no, es un tema realmente candente siempre, ¿no? O sea, bueno, o sea, creo que estuvo mal la elección de palabras, pero álgido, digamos. Pero sí, o sea, yo creo que sí hubo hasta golpes, ¿no? Había dos grupos, uno de ellos era del de Alan Sandage, que trabajó mucho tiempo en Agenes. Bueno, él fue de los primeros que trabajó en los Quasares y todo esto. Y por el otro lado estaba Gerard de Baculer, que, bueno, entre otras cosas hizo un gran catálogo. Y bueno, no hay cosa que no tenga su nombre por ahí, ¿no? Básicamente, cada uno de ellos tenía, digamos que su valor medido a partir de sus propios métodos. Uno decía que rondaba por 50 kilómetros por segundo por cada megaparsec, es decir, si te alejaba, por cada megaparsec que estuviera alejado una galaxia, se alejaba de nosotros 50 kilómetros por segundo, ¿vale? Entonces, ese era, y por el otro lado teníamos a de Baculer, que decía que el valor rondaba por 100. Entonces, tengo entendido, a mí me platican que sí era un asunto serio. O sea, si tú tomabas un valor más casado con uno que con otro, los grupos se te venían encima, ¿no? Entonces, una práctica estándar en aquella época era tomar valor de 75 y se acabó, ¿no? Era como una forma de decir, yo no me meto con nadie y ya, ¿no? Eso fue muy suiza, ¿no? Y eso pasó hasta los años 90 más o menos, que pues... Ahora sí, viene el asunto interesante. solo un dato curioso, Sandage era el alumno favorito de Hubble. Eso no lo sabía. Ok, bueno, hay mucho chisme aquí. Fue uno de los últimos alumnos que tuvo Hubble de doctorado y era su favorito. Entonces eso a él lo llevaba muy a gala, ¿eh? O sea, el alumno de Hubble. Para haber sido tocado por la varita. Sí, no, lo tocó la varita. Aparte que Hubble, bueno, era... Especial. Era especial. Digamos que era un poco snob, si no por decir muy snob, ¿no? O sea, era un caso... Muy especial. Sí, muy especial. Oigan, ¿y el chisme de que tenía dos esposas ahí en el telescopio será cierto? Eso sí no lo sé. Eso sí no lo sé. Sigamos con la atención de Hubble, por favor. Eso será cosa de otro. Esta era la verdadera atención. Por favor. Eso sí es una verdadera atención, pero no esa atención en discusión. Bueno, sí. Como se darán cuenta, el problema era determinar este valor, H0. Ha habido grandes proyectos para medirlo, e incluso ideas muy interesantes de tomar valores, incluso modelos, y predecir cuánto valía. Y eso ha sido un debate todavía, incluso actualmente todavía está en debate si estamos haciendo las cosas correctamente, debido a que, como les han mencionado, existe este problema de medir distancias, y eso construye algo que se llama la escalera cosmológica, y es algo de lo que podemos discutir para determinar ese problema de la atención de Hubble. Pues, sí. Yo nada más quería mencionar que, por ejemplo, cuando Hubble hace, o sea, cuando establece su ley, se supone que lo hace con 20 y tantas galaxias, ¿no? 30, menos de 30, por ahí de 30. Mira, 22. Ajá, entonces, o sea, también me parece que también en ese momento no se sabía que había dos tipos de cefeidas. Entonces, como agarraron parejo, también fue el problema de que se estableciera un valor tan alto. Después, precisamente conforme se van mejorando esos pequeños detalles, es que empiezan a mejorar estos valores, pero de todos modos, o sea, seguimos en esta batalla de dos valores bastante opuestos, ¿no? Que, bueno, cabe mencionar, a lo largo de los años comenzaron a acercarse cada vez más y más y más y más, y ya todos decían, bueno, van a caer los dos eventualmente y todo bien, todos nos podemos ir a casa y ya, ¿no? Pero ocurrió algo interesante. Bueno, en el 98 ocurrió un cambio de paradigma muy fuerte.
Hasta aquel momento, el modelo que teníamos de universo, le decíamos el modelo Einstein de Sitter, que era, por alguna extraña razón, el universo era plano y se expandía a cierta velocidad muy cercana y básicamente, ¿cómo se llama? El universo eventualmente iba a detenerse, iba a detener su expansión, iba a comenzar a colapsar otra vez, ¿no? Esa era como más o menos la idea. Bueno, Einstein de Sitter oficialmente no, es como se va desacelerando, pero infinitamente, ¿no? Dice, sigue, se sigue. Pero eventualmente eso era lo que esperaban, ¿no? Decían, mira, seguramente hay un cambio ligeramente, el universo no es perfectamente plano y ahí hay algo, ¿no? Pero en el 98, dos grupos de astrónomos que competían entre ellos, uno liderado por un sujeto llamado Adam Rees y otro llamado Sam Perlmutter, que, bueno, tienen premios Nobel, pero spoiler, comenzaron a medir el ritmo. Ellos estaban esperando medir el ritmo de recesión del universo, o sea, en qué momento se iba a ir desacelerando, ¿no? Y utilizando unas cosas que se llaman supernovas tipo 1A, que funcionan como les llamamos candelas estándar. Básicamente es como tener un foco de 100 watts en el espacio, así como dijo la doctora Isaura. Básicamente tener un objeto que tú sepas cuál es el brillo, y a partir de eso tú puedes compararlo con el brillo que observas y con eso medir distancias, ¿no? Esa era la historia, la idea, y mientras más, y bueno, lo bonito de las supernovas tipo 1A es de que son objetos extremadamente brillantes, entonces se pueden ver a escalas cosmológicas, puedes verlos al otro lado del universo, ¿vale? Pero ocurrió algo bien interesante, así que ¿cómo se llama? Si nos pueden echar el spoiler, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. No, ok, muy bien. Bueno, para determinar, estas candelas estándar, como las mencionó Rodolfo, lo que se hace es que cuando se detecta una explosión de supernova, lo que se mide, en el caso del Hubble, que observa el óptico, es una disminución de brillo. Entonces, cada cierto tiempo se mide el brillo de esta supernova, este brillo disminuye, y la manera en que disminuye está relacionado con el brillo intrínseco de esa supernova. Entonces, de hecho, este proyecto fue de los key projects, ¿no? De los proyectos clave o más importantes del Hubble. Y esto es, bueno, nada más, pequeño paréntesis, cuando se arma una misión o se quiere construir un telescopio, se tiene que preparar años, a veces, ¿no? Lustros e incluso décadas antes. Tú tienes que decir, la comunidad dice, queremos un telescopio para hacer tal cosa. Y normalmente se escogen algunos key projects. Entonces, dentro del Hubble, uno de los key projects era precisamente eso, ver qué pasaba con la expansión del universo, midiendo estas supernovas que se encuentran muy, muy lejos. Entonces, lo que encontraron por un lado Rees y por el otro lado Perlmutter fue que, oh sorpresa, mientras más lejos estaban estos objetos, en lugar de, como propuso Rodolfo, de haber una especie de desaceleración, era todo lo contrario. Estos objetos se alejaban todavía más rápido. O sea, no hay desaceleración, no hay un decrecimiento de velocidad asintótico, sino que hay un aumento de la velocidad mientras más lejos estoy. Y pues eso obviamente fue así como, o sea, pues como dicen en portugués, asustador, ¿no? Por lo menos. Y entonces, pues obviamente la pregunta es, ¿por qué? Y ahí es cuando hay otra sí es, yo creo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, después de Hubble, tú piensas, ¿no? Ana no está de acuerdo conmigo. Es que yo vi así y dije. No, después de el decir, hay otra galaxia en el universo, el cambiar de modelo de universo. Sí, el decir se está acelerando es igual así de, ¿no? Cambia todo. ¿Cuánto duró el Einstein de Sitter como modelo estándar? Sí, 80 años. 100 años. 100 años, básicamente. Porque el artículo de supernova salió en el En 98 y en así. Y estamos y hablando. pues, y la expo. Sí, Einstein de Sitter Es es de 1916. Por ahí, o sea, menos de 100 años, 80 y tantos. Casi la década. Casi la Casi la década. década, exacto. O sea, era el estándar, era el para comparar. Sí. Y de repente surge esto, y entonces la gente busca explicarlo, y para explicarlo lo que se dice es que hay un algo
que hace, o sea, si es un algo que hace que se acelere. Y entonces hay que ponerle nombre y ponerle una variable y aparece lo que ahora llamamos energía oscura, que quién sabe qué es. Pero pues está tratando de, por un lado, explicar desde el punto de vista físico y por otro lado, saber si esta energía oscura, que es una densidad de energía que permea el universo, es constante, si está cambiando, y bueno, esto hace que pues ahora sí, cada 5 años, 3 años, pum, se cuestione este modelo de universo. Entonces, no sé si quieras. Bueno, yo nada más quería comentar, es que se supone que, o sea, cuando Einstein escribe sus ecuaciones, él dice, pues aquí voy a poner una constante, bueno, sí, una lambda, ¿no? Porque se puede, ¿no? Y soy Einstein, puedo hacerlo. Y, o sea, creo que él no, o sea, lo que él intentaba con esta constante era mantener un universo estable. Estático. Después se dieron cuenta que como que eso no era suficiente, pero pues ya la tenían ahí, entonces dijeron, pues vamos a usarla, ¿no? Después Einstein también se arrepintió, decía, no es cierto, no la usen, ¿no? Siempre no. Pero ya era demasiado tarde, ya había llegado a los ojos de todos los demás y pues no podías dejar de verlo, ¿no? Entonces, pues se siguió usando, ¿no? Sí, bueno, esta famosísima constante cosmológica, ¿no? Esta lambda que es como muy llamativa porque originalmente fue puesta por Einstein como porque él tenía un pequeño sesgo, pues era un hombre del siglo XIX, o sea, nosotros ya estamos con esta idea muy de que el universo se expande, pero realmente suena un poco ridículo la primera vez que te lo mencionan, ¿no? Así de, ¿por qué no me hago más grande yo? O sea, ¿no? Entonces, realmente esta idea pues no era, o sea, él metió esta constante para, digamos, que tuviera sentido, que fuera un universo con algo de sentido común, diría ¿cómo se llama? Eddington. Eddington decía que los agujeros negros eran cosas que no tenían sentido común, pero y es que viéndolo, como tú dices, es alguien que hacía experimentos mentales. Ajá. Entonces en su mente era más sencillo verlo, no por simplicidad, sino era más fácil de explicarlo, ¿no? Ajá. Pero ahora tienes una constante cosmológica que te obliga a decir, es que el universo se acelera. Pasan los años, las décadas, y observan que el universo se acelera, ¿no? Entonces retomas esa idea y lo primero que se te ocurre es, ¿y qué es? ¿Y qué es eso? No lo puedes ver, no lo puedes detectar. Observas cómo interactúa con todo gravitacionalmente, solo en expansión a escalas cosmológicas, pero no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes saborear, no lo puedes ni siquiera invitar a un café, está ahí. Sí, Entonces eso de energía oscura es un término... Pues muy ad hoc, porque pues no sabemos realmente qué es, ¿no? Y bueno... no, adelante. Bueno, sí, interpreta. No, en realidad lo que pasa es que la materia oscura, después se retoma, ¿no? O sea, la energía oscura tiene como una tía, que es la materia oscura. No, de mayor edad. Con más experiencia. No. Y esta energía, esta materia oscura, se enuncia, la primera vez fue Zwicky, un astrónomo que observando galaxias en cúmulos de galaxias dijo, aquí hay algo raro, y otra vez la gravedad. A mí por eso me gusta cuando, no sé a ustedes, pero cuando uno habla de astronomía y te ven así como que, ay, las ecuaciones han de ser espantosas, en realidad muchas cosas se explican con Newton. O sea, y ya, ¿no? Entonces, en este caso, pues se observó que las cosas se movían con velocidades distintas a las predichas por la materia que se veía. Eso lo dijo Zwicky y, ¿no? Como bien dice Ana, Zwicky pues no era como el más amado de la comunidad, entonces no le hicieron mucho caso. Bueno. Decía que los astrónomos eran astros esféricos. Porque no importaba por dónde lo vieras. Ya retomamos el tema de la materia Sí, oscura, por sigamos favor, con gracias. la materia oscura. Sí, era... Por eso esa idea no fructificó, porque la gente dijo, no, bueno. Sí. Y eso, aprovechando antes de regresarnos a la materia oscura y la energía oscura... No, sí, pero es importante que sepan por qué se llama energía oscura, que no está sacado de la manga, aunque sí está sacado de la manga, porque la materia oscura también está sacada de la manga. Pero en realidad, Zwicky
¿no? Enuncia esto y es hasta que empiezan a medirse las curvas de rotación en otras galaxias que se dice, la materia que yo veo, la que yo puedo cuantificar porque brilla, no explica la manera en que se mueven las estrellas para galaxias muy cercanas y el gas, tanto el ionizado como el neutro en galaxias lejanas. Su velocidad es mayor. Entonces otra vez, Newton, dices, pues es que aquí tiene que haber masa que yo no veo. Y no es solo en un caso, sino es en todos los casos, casi, ¿no? Para galaxias de disco. Y además, mucha. Y entonces alguien dice, pues, ¿qué será? Y pues es materia que no vemos no solo en el óptico, no emite, punto final, no emite. No absorbe. No interactúa con la luz. Su única interacción es gravitacional. Y entonces alguien dijo, pues esta la vamos a llamar materia oscura. Pero si uno ve algunos textos, la palabra que se usa es los astrónomos invocaron la materia oscura. Y sí, o sea, efectivamente es una invocación en el sentido de que, pues, sepa Dios qué es, pues le vamos a poner materia oscura. Porque además, tanto la gente que trabaja partículas, etcétera, seguimos sin saber qué es. Entonces, de ahí viene este término, materia oscura. Cuando la gente en los 90s, a finales de los 90, se encuentra con algo que empuja al universo, pues dice, bueno, materia oscura, pues ya, ¿no? Ya la escogieron, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue después de la materia? Bueno, sí, entonces, energía oscura. Pero de ahí viene eso, ¿no? Este término se sigue, ¿no? Sin saber qué es. Ahora sí, tensión de Hubble, regresamos. Y es ahí como podemos ver, por ejemplo, que en los dos casos es porque vemos cómo se mueven las cosas. Pretendemos entender qué es ese efecto. De hecho, un planeta fue descubierto por un movimiento no correcto predicho por Newton. Neptuno. Sí. Entonces, eso ya desde mucho antes ya se hacía, ¿no? Sí. Obviamente, actualmente ya estamos hablando a nivel cosmológico, volviendo a tensión de Hubble. El problema entonces sería teoría y observación. ¿Casan, no casan? ¿Y por qué? Entonces empieza el problema de decir, es que ustedes observan mal. Y bueno, es que la manera en la que observan está mal. Y empiezan a discutir sobre si la escalera que utilizamos para determinar distancias es correcta. Y luego viene el otro problema. Ok, tenemos una emisión la más profunda llamada CMB, la radiación cósmica de fondo, para los que han estudiado cosmología, estoy seguro que lo conocen. ¿El Consejo Mundial de Boxeo? ¿No es CMB? No va por ahí. Pero los catorrazos están buenos porque ¿sí? esa emisión podemos utilizarla para hacer modelos de cómo creemos que empezó el universo. No es la radiación de cuando se formó el universo, sino tiempo después, mucho tiempo después. Pero sí es la más antigua que tenemos. Es como la foto más antigua de eso. Por lo tanto, a partir de ahí se podían inferir a partir de modelos. Y se dieron cuenta que tampoco casaba. Y abro la pregunta, ¿cuál vendría siendo la situación en la que se encuentra actualmente este problema y por qué le llamamos tensión de Hubble? Pues, bueno, como ya habíamos mencionado hace ratito, hay dos valores en los que fluctúa, más o menos. Los valores más, digamos, bueno, hay dos formas de hacerlo. Hay uno observando supernovas muy lejanas. Bueno, no tan lejanas, pero bueno, universo relativo. Bueno, es que a escala cosmológica. Una es observando supernovas que están ocurriendo en galaxias, ¿no? Que están relativamente lejos, pero digamos que es universo que observamos. Y otra es observando muy atrás en el tiempo, tan atrás como el fondo cósmico de microondas, ¿vale? Que es luz que se liberó 380.000 años después del Big Bang, más o menos. Que, bueno, es la luz más antigua que podemos ver por definición en el universo. Es la foto más antigua. ¿Por qué? Porque antes de eso el universo era opaco, básicamente. El universo no permitía, o sea, la materia y la radiación estaban juntas una con la otra y no fue hasta que se enfrió lo suficiente para que los protones se unieran a los electrones y formaran los primeros átomos y en ese momento se liberaron los fotones. Entonces es un fondo que vemos uniforme en el cielo. Bueno, casi uniforme, casi, que de hecho es lo más importante, ¿no? De hecho no se descubrió hasta los 90 eso. Bueno, no se encontró, no se pudo medir hasta los 90. Esa que se había predicho, ajá, que bueno, de hecho vino hace unos años, ¿no? Uno de los responsables. Sí, que bueno, linda persona.
No, Bueno, no me tomé George foto. Smoot, Era para... sarcasmo. Es sin sarcasmo, no, pero... George Smoot fue uno de los investigadores que estuvo a cargo de Kobe, de la zona de Kobe, un satélite que se puso en órbita que permitió medir las variaciones de temperatura de esta radiación cósmica de fondo. Las variaciones se dan en el orden 3 y 4. Sí, Es decir, 10 a la uno menos tiene 4. 2.7001, 2.7000, 699.8. O sea, son variaciones muy pequeñas, son de las precisiones más altas que se han logrado Sí, en observaciones. Los termómetros de mercurio no sirven para eso. No para eso. Y entonces, pues sí, o sea, realmente una es midiendo con el fondo cósmico de microondas y el valor de 67 lo dan las mediciones de Planck, que es el se mueven con eso. Y yo con el control todo el tiempo. Sí, ahí están, ¿no? Y el valor de 71, 72 es obtenido con observaciones de supernovas tipo 1A, ¿no? Ambos campos, ambos lados están especializados, cada uno está haciendo sus mediciones de la forma más precisa posible, cada uno ha dedicado años para hacer modelos, para poder ajustarlo de la forma más precisa, y no encuentran la razón por la cual estos dos valores no empatan. Lo que estamos haciendo, bueno, la forma en la que se calcula en el caso de Planck, pues estamos observando estas anisotropías, estás viendo el mapa del cielo en el microondas, básicamente, y estás viendo estas pequeñas anisotropías, y lo que mides es de qué tamaño son, cuántas son, cómo están dispersas en el cielo, de qué magnitud. Todo eso se mide en forma de algo que se llama un espectro de potencias. Que bueno, es algo, yo no lo entiendo muy bien, pero la cantidad de teoría que hay detrás de eso es tremenda, ¿no? La forma de analizarlo. De hecho son como los armónicos esféricos que vas ajustando y viendo las variaciones, incluso puedes ver el bao, Sacas un potenciograma. Sí, son las oscilaciones acústicas de bariones o bariónicas. Sí, pero algo, como estás diciendo, del fondo de microondas, ahí lo que pasa también es que para interpretarlo se hace uso de el lambda CDM, este modelo que es el más aceptado hasta la fecha. Entonces, por eso se cuestiona, porque de cierto modo estás usando algo que observas y para interpretarlo te estás ayudando de un modelo que es posible que desmientan tus propios resultados. Entonces, esa es una cuestión que pasa con la radiación cósmica de fondo, que tienes que invocar en algún momento lambda CDM, ¿no? Lambda CDM, ¿no? Este modelo de materia oscura fría. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Y es la parte, o sea, mido, como dijo Rodolfo, mido H0 fijándome en algo muy lejano, lo más lejano, la información primigenia, vamos a decirlo así. Y hay algunas observaciones, ¿no? De hecho hay una relativamente reciente de Chile que dice, sí, nosotros encontramos no 67.5 kilómetros por segundo por megaparsec, sino 68.22, pero con los errores ahí están, ¿no? O sea, ahí cae. Y luego está la parte del lo que nosotros llamamos universo cercano, usando esta escalera cósmica de distancias, que como ya les platicamos, trigonométrico, y después vienen los paralojes espectroscópicos, luego las cefeidas, y cada vez cosas más y más lejanas. Lo más lejano, ¿no?, que se ha usado, pues son precisamente estas supernovas, las supernovas tipo 1A. Y aquí quiero regresarme tantito a el trabajo de Perlmutter, los trabajos de Perlmutter y Riess. Pequeñísimo paréntesis. Las primeras observaciones que se hicieron de estas supernovas se hicieron por astrónomos chilenos en Chile, que nadie menciona. Entonces, ese es como, o sea, van a ustedes a pensar que la astronomía es como el campo de la ciencia más horrible porque todo el mundo se hace villanías y todos son horribles, engreídos y snobs. No somos el único campo de la ciencia donde hay engreídos, snobs y se hacen bajezas, ¿no? Desafortunadamente es parte de un cierto sistema de la humanidad. Sí, pero en realidad, bueno, está esta historia, pero
muchas de las cosas que cuestionan los que apoyan los valores abajo de los 70 kilómetros por segundo por megaparsec es que ¿qué me garantiza que el comportamiento de una supernova a cierta distancia, porque acuérdense, como la luz tarda en viajar y llegar a nosotros, mientras más lejos, más temprano veo en el universo. Más temprano en el universo había más gas, había en ciertos lugares menor metalicidad, y entonces dijo, a ver, ¿cómo me puedes garantizar que la supernova tipo 1A que explotó aquí en la Vía Láctea se comporta exactamente igual a la que está, ¿no?, a cientos de megaparsecs, ¿no? Entonces, desde ahí ya empiezan, ¿no?, los cuestionamientos del bando Lambda CDM y Cosmic Background, Cosmic Microwave Background, ¿no?, el fondo de microondas. Y ahora, hablando de eso que se están peleando, hace poquitito salió un artículo, pero poquitito, abril de 2025, que creo que no aparece ahí, de Tolley, el de la relación Tolley-Fisher. Sí. Además hay algunos muy longevos, ¿no?, en astronomía, ¿no? También hay gente que vive mucho. Sí. Sí, pues. Sí, bueno. Exacto. Muy experimentado. Mucha. Y bueno, este artículo que salió en abril de este año, resulta que Tolley, porque la idea, si tú estás, vamos a decir, midiendo distancias desde la Tierra, yéndote poco a poquito con esta escalera cósmica, pues está esta cuestión de las supernovas, pero hay otra candela estándar que es, para quienes no han llevado astronomía, una estrella cuando nace con cierta masa y en función de su masa sigue una evolución que podemos trazar en un diagrama que se llama color-luminosidad o el diagrama temperatura-luminosidad, diagrama HR por Hertzsprung y Russell. Y básicamente uno va haciendo, pues, se llama, ¿no?, el camino evolutivo de cada estrella, y en algún momento las estrellas están en la secuencia principal, quemando hidrógeno así muy platicadito, dejan de quemar hidrógeno y entonces se vuelven gigantes rojas y empiezan a subir por lo que se llama la rama de las gigantes rojas. Y esta rama tiene una puntita, se llama la tip of the red giant branch. Y justo en esta es puntita porque va así la estrella, tacatán, hacia así, sube, llega a la punta y baja. El valor de esta punta, ¿no?, si uno saca el diagrama, ¿no?, color-magnitud de objetos muy lejanos, o de alguna forma, ¿no?, un grupo de estrellas muy lejano, la punta de la rama de las gigantes rojas tiene un cierto valor relacionado con la masa que debe tener una estrella para empezar a quemar el hidrógeno, el helio que se formó en su centro, para empezar a quemarlo. Y entonces ya baja, ¿no? Por eso es este tip. Entonces lo que hicieron Tolley, pero o sea, salió apenas usando esta candela estándar, ellos encuentran un valor no de 72 y algo, bueno, las supernovas decían 73.5 kilómetros por segundo por megaparsecs, ellos encuentran 73.8 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces otra vez empieza esto, pero les digo, acaba de salir, y lo que se está diciendo es que esta ya no es la tensión de Hubble, sino es la crisis de Hubble, ¿no? Porque ya, pues como que, ¿cómo?, ¿no? Otra vez empiezan, ¿no?, estos problemas, y lo bonito de esto es que además de que la ciencia está avanzando, pero como loca, porque bueno, ahorita paso el micrófono para que hablen de DESI y los telescopios que ahora se están dedicando exclusivamente a eso, también es, pues son tiempos bonitos, porque lo que buscas es mejorar observaciones, mejorar modelos, y creo que aquí todos coincidimos, pues hacerlos, no pelearse, sino hacer que empaten. Bueno, yo también había visto uno de Wendy Friedman, que también ella había hecho igual con gigantes rojas, y creo que muchos han hecho con gigantes rojas, y más o menos acaba 73 algo, ¿no? Que justo quedaba entre los valores de, o sea, del otro grupo. De Planck. Ajá, de Planck.
te dan rubis, ajá, pero quedan los dos. Pero de nuevo, el problema también es las barras de error. O sea, porque al principio, como las barras de error eran muy grandes, pues todo casaba ahí en medio, ¿no? Entonces uno decía, ¿no? Así como cuando agarras el puntote así, cuando quieres hacer una correlación lineal. Ajá, así, ¿no? Pasa, o sea, ya pasa así. Ajá, como todo pasaba, pues era como, bueno, pues andamos todos por ahí, ¿no? ¿Qué más da, no? Pero el problema es que mientras más avanzamos en el tiempo, pues esas barras de error se van haciendo más chiquitas y el problema es que ya las barras de error no encajan unos con el otro. Entonces ahí es el problema, uno de esos métodos tiene que estar de alguna forma mal o tendríamos que desarrollar nueva física, ¿no? O ambos, ¿no? Siempre ambos. Sí, pues, o sea, pues como pueden ver, pues es un problema que sigue súper abierto, ¿no? Y pues se han hecho varios intentos para intentar conciliarlos y pues uno de los nuevos es DESI, ¿no? Que utilizan, ahorita ya que lo mencionó la doctora Isaura, el famoso BAO, las oscilaciones acústicas de bariones, que si ahorita ves cualquier artículo de cosmología observacional vas a ver BAO, así en todas partes, BAO, 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 BAO. Que es básicamente, digamos que una imprenta, digamos, es lo que pasa, cuando poco tiempo después del Big Bang, digamos que el fluido ahí de materia y radiación estaba tan caliente que interactuaba como uno solo, y digamos que uno seguía al otro. Entonces, cuando había una perturbación, esta misma perturbación se podía mover a lo largo de todo este fluido con cierta velocidad, ¿no? Resulta que hay un momento en el cual la temperatura baja lo suficiente para que la materia y la radiación se desacoplen. Es decir, una vaya por su lado, la otra vaya por una por su lado y la otra por el suyo, ¿no? Entonces, lo que dejan las BAOs, digamos, estas oscilaciones, son al momento que se desacoplan, quedan estas imprentas, digamos que quedan estas marcas que tienen un tamaño muy específico, que se le llama la longitud de escala de las oscilaciones acústicas de bariones. Y esto, interesantemente, pues funciona como una especie de regla estándar, que si tú tienes un modelo lo suficientemente bueno del universo, puedes calcular el ritmo al cual esa regla ha ido creciendo, esa escala de esas burbujas que se han formado, ¿no? Entonces, DESI lo que hace es observar a diferentes tiempos en la historia del universo el tamaño de estas oscilaciones, que en principio debería de estas burbujas que van creciendo, digamos, que van siguiendo el ritmo de expansión del universo. Entonces, esos son los últimos resultados que sacaron de DESI, pues aquí están, ¿no? De hecho, ahí bueno, digamos que cae entre los dos campamentos, más o menos, pero sí. No, yo tengo una pregunta, porque el rumor que a mí me ha llegado es que DESI daba valores incluso más bajos que el lambda, y que eso implicaba que no vivíamos en un Frimalemert, sino que vivíamos en un universo no homogéneo. La lambda, mejor dicho, que la lambda no era la energía oscura, sino estaban invocando cosas así como energía fantasma y cosas así, sin causalidad, y esas cosas. Los teóricos cobran, ¿no? Sí. Pero si el valor de DESI es de 69 más o menos, como estamos viendo ahí, de hecho, aquí la cuestión es que no es tanto por eso. No es tanto por eso, es porque lo que se asume es que la constante cosmológica ya no es constante, varía. De hecho, se están proponiendo modelos de variación de constante cosmológica. O sea, ya ni siquiera deberíamos llamarle constante, sería variaciones de energía oscura. Y eso es un problema porque tiene como 10 años que ese modelo en teoría se había olvidado, diciendo, no, todas las observaciones de Sloan llevaban hacia otro lado. Lo que dice DESI es que, para eso hay que recapitular un poquito. DESI lo que hace es que toma espectros de un montón de galaxias, pero lo toma como nunca se había tomado antes. Es decir, todas las noches toman cientos y cientos y cientos de espectros y los ajustan y ven cuál es su corrimiento. Ese es el trabajo observacional de DESI. De hecho, cuando salieron los resultados en el año pasado, como 10 artículos que discutían cómo se hizo, por qué se hizo, cuánto se hizo, qué galaxia se hizo, y así, y eran artículos y artículos, solo para describir la técnica. Entonces, ahora lo que propone DESI con sus observaciones es que es la energía oscura la que ya no es constante. Entonces se invocan otros modelos de energía oscura, energía fantasma, creo que había una que se llama partícula zombie, que era... sí, porque
El neutrino zombie. Y de hecho, actualmente hace poco salió uno de que cómo puedes, a partir de las observaciones, puedes proponer cuánto sería la suma total de las masas de los neutrinos. Y eso diciendo que los neutrinos tienen masa, que de por sí ya es un... Que bueno, hay evidencia, o sea, por algo fluctúan, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, tienes que comparar, es un problema, ¿no? Porque tienes que comparar algo muy, muy chiquito con mediciones de cosas muy, muy, muy lejanas y que casen de una forma muy, muy precisa para que tus datos coincidan con una muy, muy buena precisión. Entonces, está complicado. Sí, sí, junto con DESI hay otros telescopios que están haciendo eso. Está el Euclides, ¿no?, de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, junto con la NASA. Entonces, también están haciendo lo mismo. El chiste con estos telescopios, para poder medir estas oscilaciones acústicas de bariones, es que como están relacionados con la gran estructura, lo que en inglés es la Large Scale Structure, LSS, entonces pues tú tienes que observar un pedazo tototote de cielo al mismo tiempo y todo lo que tengas ahí le tienes que medir la distancia. Y en algunos casos, por ejemplo en el de Euclid y el que está programado, el Nancy Grace Roman, también lo que quieren es, como están equipados de infrarrojo, también quieren sacar espectros y llegar a medir masas, composiciones, etcétera. Entonces, pero todo estos telescopios no son como los telescopios con los que trabajamos nosotros, un campo de 10 minutos, cosas así. Son unas cosas inmensas, hacen mapeos de casi un tercio del cielo, porque lo que tú quieres ver es, conforme yo me alejo, cómo está distribuida la materia y la relaciono con estas burbujas que mencionaba Rodolfo. Ahora, regresando a la Tierra, en el sentido de que, pues aquí les hemos platicado de ciencia, pero también de que si astrónomo, que si se enojan, si no, etcétera. Han de saber que uno de los telescopios que está programados para estudiar esto, que es el Nancy Grace Roman, que es un telescopio espacial, pues ya salió, por ahí alguien coló la información de que Trump quiere quitarle dinero, como Trump le quiere quitar dinero a todo lo que tenga que ver con la ciencia. Y eso es algo muy triste, ¿no? Se hace astronomía en muchos otros lugares, pero lo que es cierto, y pues la comunidad de Estados Unidos ha de estar francamente, pues está triste como, ¿no?, como nunca, porque en realidad lo que sí tiene la ciencia de Estados Unidos es que son muy buenos para hacer marketing. Entonces eso me regreso a Hubble y Lemaitre, ¿no? El europeo, ¿no?, es discreto, sigue siendo, incluso ahora, experimento. Busquen la página de DESI y busquen la página de Euclides, del Euclid. Nada que ver. Entonces, ahí también tiene que ver el marketing. Y sí, uno va a los congresos y las pláticas más acá, ¿no?, son las de instituciones de Estados Unidos. Te detienes, lo piensas un poquito y dices, no, pues en realidad no es para tanto, ¿no? Y claro, llegan los japoneses, llegan los chinos, llegan los europeos, llegamos, ¿no?, los de América Latina, y somos pues más terrenales, ¿no? O sea, hay una humildad, ¿no?, una humildad que yo creo que es la humildad que debe tener cualquier científico y cualquier científica. Y más, pues cuando estudias este tipo de cosas, claro, ¿no? Sí, o sea, no hay manera de decir, yo no. Entonces, bueno, eso era como un poco el chisme y platicarles qué es lo que hacen estos telescopios. Hay otro que también van a sacar, que es el Vera Rubin. Vera Rubin es la mamá de la materia oscura. Y este es Vera Rubin LSST, o sea, Large Scale Structure Telescope. Y eso es lo que se busca. Entonces, pero la gente, o sea, sí, ya ahorita estamos llegando a un punto en el que ya la cosa se está poniendo crítica, ¿no? Porque entonces los modelos cosmológicos, ¿qué onda, no? Sí, nos lo creemos. Empieza este problema, ¿no? De nos lo creemos, estamos invocando demasiadas cosas, o quizás alguna aproximación no anda tan bien. En lo de la escalera, por ejemplo, todavía hay discusiones acerca de las islas supernovas debido al problema de Crowdy, es decir, si realmente las estoy resolviendo a cada una, aunque tenga el mejor telescopio del mundo, pues siempre voy a tener un problema de resolución. Entonces, ese tipo de detalles uno lo tiene que ir cuestionando, y a pesar de eso,
A veces uno no encuentra el problema. Y no sé, a mí me llama mucho la atención que siempre ha habido estos problemas en astrofísica, y el no saber, por eso el decir no sé, es lo más interesante. Porque definitivamente no solo hacían falta 2 problemas para resolver en física, tenemos muchos más, y no sabemos los que van a venir, por teorías nuevas que puedan surgir a partir de esto. Entonces, una última, si gustan, y cedemos la palabra por preguntas al auditorio. Sí, no, pues como se menciona, ¿no? Que realmente, pues siempre, o sea, uno tiene el modelo del día, ¿no? Y a ver cómo lo vas mejorando o cómo se va rompiendo, ¿no? Esa es básicamente la moraleja de esta larga historia. Porque bueno, realmente la cosmología física no tiene más de 100 años, o sea, Pues son 100 años de extragaláctica. Pues 100 años. imagínate, Sí, o sea, ¿no? sí. Sí, completamente, ¿no? Entonces, pues, 96. 1929. Sí. Sí, no, bueno, ahorita no es la nueva, ¿no? Pero realmente, pues creo que esa es la moraleja, de que siempre hay algo nuevo y siempre va a llegar algo que va a romper lo que se tenía pensado anteriormente. Y pues sí, no sé, supongo que no sé qué más quieran comentar. O bueno, o sea, siempre va a llegar algo que, o sea, eso, que va a romper o que va a resucitar algo, ¿no? También. Porque justamente, o sea, es esto de los diferentes valores de H0 y cómo no empatan, y que a lo mejor estamos viendo diferentes cosas cosmológicas, pues lo que ha hecho es lo que decía, ¿no? Resucitar modelos que ya se habían descartado, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo uno que se llama de universo temprano, no sé si les suena, que justo lo que decían, o sea, yo leí unos papers donde decían, no, miren, o sea, universo que ya se había descartado hace como 10 años, si lo traemos ahorita y le hacemos esta pequeña modificación, reproduce hasta la polarización del fondo cósmico de microondas, ¿no? Entonces decían así como miren, ¿no? Como es mucho mejor, ¿no? Entonces, pero creo que es esta idea de cómo la ciencia va cambiando, va mejorando. Algunas cosas se tienen que descartar, pero otras se pueden retomar, ¿no? Sí, la peor pesadilla, la peor pesadilla que uno podría tener sería tomar una aseveración que hizo desde el inicio y volver a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más miedo le da a los cosmólogos es, pues, tirar la idea de isotropía, homogeneidad y todo que sale. O sea, lees el primer párrafo de cualquier libro de cosmología y te dice el principio cosmológico, ¿no? Es que el universo es homogéneo, es decir, que tiene las mismas propiedades a gran escala, que es isotrópico, es decir, que no importa desde dónde lo veas, va a ser igual. Y pues algunos ya con esta clase de tensiones pues ya han llegado a decir, pues qué tal si esto no es tan verdad como uno espera, ¿no? O sea, qué tal si pues tenemos que hacer universos no homogéneos, pero pues siempre es ahí siempre, pues uno ya cuando comienzas a ver hacia atrás, pues comienzas a pensar qué otras opciones tienes. Pero yo creo que esa es la última, ¿no? O sea, yo creo que es de las más extremas, ¿no? De tomar un universo no homogéneo o que tenga cierta preferencia por alguna dirección, que eso también durante un tiempo decían, no sé si se acuerdan que decían, es que en el fondo cósmico ahí muestra una cosa, ahí veían un patrón y decían, sí. Bueno, hace como 4 años habían encontrado una estructura de arco de galaxias y decían, es que eso rompe lo de isotropía, o sea, ¿cómo puede ser que en esta dirección se vea ese arco? No deberían de existir. Y es un montón de problemas que pues, tienes que ir resolviendo. Sí, totalmente. Sí, además de que de entrada, si tú piensas, bueno, el universo es homogéneo a gran escala, pero cuando tú empiezas a detectar estas estructuras de galaxias, y eso es porque lo estás viendo en una escala chiquita, o sea, la estructura a gran escala es de veras a gran escala, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Pues yo quería terminar con algo que hemos mencionado y a lo que nos hemos referido de manera explícita o implícita en esta mesa, que yo creo que deberíamos de hacer más seguido este tipo de ejercicios. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero nosotros estamos muy a gusto aquí. Pero lo que es muy importante, o sea, si nosotros pensamos 100 años, como acaba de decir Nelly, 100 años de astronomía extragaláctica,
100 años. Sí, no. Y todo, o sea, la cantidad de conocimiento que mencionamos ahorita, pero que se ha desarrollado a partir de entonces, las cosas nuevas que están surgiendo pues prácticamente diario. Yo creo que como científicos y científicas, algo muy importante y que no debemos olvidar, por más que trabajemos con las cosas más densas y locochonas que se nos puedan ocurrir, es que si no tenemos conocimientos básicos sólidos, realmente no se puede avanzar en ciencia. Tenemos que tener conocimientos suficientemente sólidos para que cuando nos lleguen las nuevas teorías, aunque obviamente no las entendamos todas, sepamos, esta suposición no tiene sentido físico, esta suposición es válida hasta este punto, etcétera. Y como yo siempre digo, es importante saber, ¿no?, los límites de tanto nuestras observaciones, pero también de nuestras simulaciones. Porque desde el punto de vista numérico tú siempre vas a hacer aproximaciones porque no hay manera. Si para, ¿no?, reproducir una galaxia, ¿no?, con 10 a la 11 estrellas, no hay poder de cómputo capaz de hacerlo. Ahora imagínense querer reproducir la formación de la estructura a gran escala, ¿no? Aunque se tengan las compus más poderosas y se hagan simulaciones que duran 2 años, de todas maneras. O sea, siempre debemos permanecer con el espíritu crítico, y el espíritu crítico se aguza conforme nuestros conocimientos básicos están mejor plantados. Entonces, ese es un poco un anuncio para ustedes que están empezando su carrera como científicos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Pues abrimos el micrófono al público. ¿Alguna pregunta, duda que quieran hacer a los miembros del panel antes de dar? Gracias a los tres por la plática. ¿Alguien sabe con qué valor fue que se quedó Hubble? Es decir, el último del que tuvo conocimiento en vida. Él murió en los 50, ¿no? Más o menos. Pues yo creo que o sea, ya porque él dio 500, ¿no? Pero muy pronto se empezaron a bajarle. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí de 100 todavía él ya, o sea, sí lo vio, ¿no? Sí llegó a... Sí, más o menos por ahí, por el orden de 100. Y la otra sería, ¿en qué punto entonces, si, bueno, tiene 100 años de esta parte de la astronomía extragaláctica, más o menos a partir de qué momento se hace una distinción entre la parte que sí es extragaláctica y la parte que ya es cosmología? Es decir, ¿Hubble se consideraba ya cosmólogo en su momento o simplemente era un astrónomo y después se le podría considerar cosmólogo, o cómo funciona esa parte? Es que el término cosmología es medio ambiguo, ¿no? Es como... Es que... Ajá. Yo diría que si lo ves desde ese punto de vista, Hubble se considera astrónomo. Ya considerarte cosmólogo es porque ya tienes un camino recorrido y al menos ya sabes que no estás en la misma montaña. Entonces ya sabes que quieres modelar. Estamos hablando que posiblemente él se considerara alguien que intentaba modelar el cosmos. Sus entrevistas con Einstein, con Lemaitre, para hablar de la ecuación del universo, son los fundamentos de lo que ahora conocemos como la cosmología, la ecuación Robertson, Walker, Lemaitre. Ahí estaba. Entonces, no sé si él se considera como tal, pero la distinción, yo diría que nace de manera natural cuando empiezas a trabajar con objetos no galácticos y poco a poco quieres modelar cosas más grandes. No sé, específicamente en qué año se da la diferencia. Estaría muy difícil, sería como ver en qué momento una especie evoluciona en otra. Exactamente. Sí, ya cuando tratas galaxias como puntos, yo creo que ya. Sí, es cierto lo de las galaxias como puntos, pero también es, como se dijo, es que la noción de cosmos ha cambiado. Entonces hay una parte etimológica, ¿no?, de qué es lo que tú consideras el cosmos, y si te pones si lo piensas como que estoy tratando de describir el universo donde vivo, pues Einstein fue de los primeros y ni siquiera se habían, ¿no?, dicho que existían las galaxias. Entonces desde ahí, porque es esta consideración del todo. Ahora, cuando apareció como tal, es muy buena pregunta y valdría la pena revisarlo, porque
nosotros sí ubicamos quién es cosmólogo y quién es, ¿no?, astrónomo o astrónoma. Y bueno, hasta hace poco pues solo había esas dos, pero ahora ya está el cosmólogo y la cosmóloga observacional. Y entonces ahí sí, a los cosmólogos eso les saca muchas ronchas, ¿no? Pero pues es que es importantísimo. Pero como tal, ¿en qué momento alguien dijo, fulano de tal is a cosmologist? Pues vamos a buscarlo. Buena tarea. Gracias. Pues, por ejemplo, decían que Hawking era cosmólogo, pero bueno, ¿sería cosmólogo? Era más físico teórico, pero... No, Físico. Yo también pensaría físico. Físico teórico, Físico ¿no? teórico. Sí. Es que he escuchado muchas veces también que le decían cosmólogo, pero no bueno, lo sé. escribió la de History of Time, ¿no? Sí, pero era... Pero, o sea, sí, su trabajo como tal. Pero su trabajo es muy, o sea, termodinámica. Sí, no es. Sí, era muy... Sí, es un término medio ambiguo. ¿Qué piensas? Pues es como distinguir entre diferentes especies. Yo veo dos changos y no los distingo. Pero traigo un zootecnista y me dice, él es gorila, él es orangután, y él es de tal lado, es de otro lado. Entonces, entre changos no nos distinguimos a veces. Él calcula modelos de universo. Cada chango en su... ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario que quieran agregar? ¿No? ¿Conclusiones finales que quisieran agregar los miembros de la mesa? Bueno, pues Estuvo muy divertido. con mucho gusto lo repetimos la actividad y damos un agradecimiento a los miembros del panel. Y ahorita voy a ello con calma. Si quieres tú le das eso, yo le doy lo otro. O Ángel que le dé el otro. Sí, Ángel. Por eso. Bien, hacemos entrega de un reconocimiento y de un pequeño detalle. A ver, no, no. Perdón. Es un telescopio chambritas. Está bien padre. No, muchas gracias. Bien. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga las presentes constancias a la doctora Isaura Fuentes Carrera, a la doctora Nelly Cárdenas y al doctor Rodolfo por su participación en la mesa redonda 100 años de astronomía extragaláctica como parte del coloquio de astrofísica Ciudad de México, 26 de mayo del 2025, la técnica al servicio de la patria, firmado por el doctor Miguel Neri Rosas, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Pues muchísimas gracias a los miembros del panel por venir. Les agradecemos otra vez. Y les agradecemos a todo el público que nos acompaña aquí en físico o en las redes sociales para que nos acompañen en la siguiente sesión o posiblemente lo más pronto posible la siguiente mesa redonda aquí del coloquio de astrofísica. Muchísimas gracias.